Bueno, pues hoy os quiero enseñar unas clemas de conexión, algo fuera de lo habitual, de lo que estamos acostumbrados a ver. Esta es la convencional, la clema KNX, que estamos acostumbrados a ver en todos los dispositivos, ¿de acuerdo? Aquí tiene los orificios, ¿veis? De entrada o salida de bus. Aquí tenemos los orificios de donde se conecta el aparato, ¿vale? Tiene su cola de Milano para que solamente pueda ser insertada en una sola posición, ¿vale? Esto es lo que estamos acostumbrados a ver a lo que a clemas bus KNX se refiere. Yo os voy a enseñar ahora otras soluciones que hay en el mercado, ¿de acuerdo? Como por ejemplo esta, mirad, tenemos la misma clema, ¿veis? La misma clema, pero la tenemos de más entradas y salidas, ¿de acuerdo? Es decir, digo entrada y salida porque si llega una línea principal a una de sus orificios, puedo sacar más ramificaciones a otras líneas bus, ¿de acuerdo? Puedo hacer una distribución en árbol, por así decirlo. Vale, pues fijaros qué cosa más curiosa. Tenemos una pieza para carril DIN, ¿veis? Donde podemos colocar las clemas y en vez de quedar sueltas, ¿veis? Quedan en carril DIN. La tenemos en rojo y negro y la tenemos en el par auxiliar amarillo blanco, ¿vale? ¿Veis? Qué bien queda. Esto luego lo ponemos en el carril DIN y queda bastante bien. Por tanto, bueno, quería enseñaros esto para que sepáis que no solamente hay esto en el mercado, hay muchas más soluciones. Ahora voy a enseñar más cosas, ¿de acuerdo? Esto nos gusta mucho, lo solemos utilizar mucho por aquí, ¿vale? El que le guste la pequeñita, pues que sepa que también tiene el accesorio para carril DIN, tanto para roja y negra como auxiliar amarilla blanca, también con el accesorio, ¿de acuerdo? Para carril DIN. ¿Veis? Esto luego te da un aspecto muy profesional a la hora de terminar tu proyecto y terminar de ejecutarlo. ¿Ok? Otra cosa que os quería enseñar, bueno, la clema amarilla blanca, siempre la que vais a ver por ahí es la roja y negra, ¿no? Pues también tenemos en el mercado la amarilla blanca, ¿de acuerdo? Es cuestión de simplemente saber si lo que vamos a conexionar es el bus o un elemento auxiliar, ¿vale? Es igual que esta, es igual, simplemente lo único que cambia es el color, ¿vale? Bueno, otra cosa que os quería enseñar son este tipo de clemas de conexión. A ver si se ve ahí claro. A ver. ¿Veis? ¿Vale? Este tipo de clemas de conexión las utilizamos mucho para poder empalmar cables o ramificaciones dentro de la red eléctrica del sistema domótico. Y es muy fácil de empalmar dos hilos. Tan solo tenemos que levantar la pestañita. ¿Veis? Se deja abierta, metemos un cable, cerramos la pestañita y ahora si queremos empalmarlo con el siguiente cable, pues simplemente lo metemos en el otro orificio y cerramos la pestañita, ¿vale? Lo que hacemos es una entrada y varias salidas. Esto en la instalación eléctrica lo que vais a encontraros son fichas de empalme donde se juntan varios cables y se retuercen y luego se mete dentro de la clema de conexión y con el destornillador se aprieta. Esto se queda mucho más profesional y aparte, en caso de que tengas que sacar uno de los cables, simplemente tienes que levantar la lengüeta, levanta la lengüeta, sale, cierras o incluso vuelves a meter otro tipo de cable. Puedes insertar los cables mucho más fácil, más limpio, más seguro porque aquí no da corriente. ¿Veis? Aquí tocas, sin en cambio la ficha de empalme, por la parte del culo, la gran mayoría, hay otras fichas de empalme que están cerradas, pero bueno, la gran mayoría por la parte del culo tocas con la mano y te puede dar corriente. La tenemos en el mercado de dos conectores, las tenemos también de 3 conectores, ¿vale? Y la tenemos de 5 conectores, ¿ok? Como digo, son muy útiles, da mucha limpieza en la instalación domótica, cuando vayamos a conectar todo el tema de conexionado eléctrico de las persianas, de la regulación dimmer y todo eso, pues si utilizamos estas clemas, pues no sé, da como un aspecto mucho más profesional de que, joder, el que está trabajando aquí, pues el tío es profesional del tema y sabe lo que hace. Lo que también os quiero enseñar es que también tenemos el accesorio, ¿de acuerdo? Para conectar este tipo de clemas, ¿veis? Este es el accesorio para carril DIN
y conectamos las clemas al accesorio. De tal forma que cuando queda en el carril DIN, pues simplemente es mucho más manipulable, accesible, se puede rotular, se puede etiquetar y es mucho más fácil abrir y cerrar las pestañas. O bien la podemos colocar en las cajas de registro o bien la podemos colocar en el carril DIN del cuadro eléctrico. Para que os hagáis una idea cómo quedaría, os he hecho un pequeño montaje, ¿veis? Esto es un carril DIN, donde luego aquí colocamos los distintos aparatos, ¿veis? ¿Vale? Por aquí tenemos lo que es la parte de clemas de conexión, que la podemos utilizar, como digo, para las clemas de conexión de las vueltas de lámpara, para las persianas, para todo lo que es la parte eléctrica asociada a la domótica, ¿vale? Y luego si queremos hacer ramificaciones de bus o empalmes de bus, pues podemos utilizar o estas, que tienen muchas más salidas, o las convencionales. La idea es que sepáis que existen los accesorios para carril DIN, es lo interesante de este vídeo. Como digo, esto pues da un aspecto mucho más profesional al acabado de la instalación. Es cierto que este tipo de mecanismos, digamos, clemas de conexión son más caras que las convencionales que hay en el mercado, pero si nos queremos diferenciar de la competencia, si nos queremos distinguir por un punto innovador, por un punto más profesional, pues hace como nosotros y utilizar este tipo de clemas que en España la suministra Dicomat, ¿vale? Así que nada, aquí queda eso, un aspecto más profesional, mucha más solución a la hora de ramificar y nada, tenerlo en cuenta. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.